¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Bien. Vamos a platicar el día de hoy sobre el derecho procesal del trabajo. ¿Cómo les está yendo? Quería preguntarles sobre lo último que platicamos y de clase. ¿Hicieron su tarea? Jóvenes. Bien. Ahorita vamos a comenzar, jóvenes. Vamos a ver. Bien, ¿cómo están, estimados compañeros? Gusto saludarles. Deseo estén muy bien. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, Con mucho licenciado. frío, pero ahí vamos. Buenas Buenas noches, licenciado. Aquí esperando su cátedra, Lick. Muchas gracias. Hoy vamos a platicar un poco. ¿Se logra ver lo que estoy proyectando ahí, no? Sí, La licenciado. primera unidad dice. Y gracias, licenciado. Ok, pero déjenme ver porque no lo logro ver yo a ustedes. Imagen está abierta porque estás compartiendo la pantalla. Si utilizas imagen para ver los demás. Ahí está. ¿Se logra ver ahí? Ahí sí, ¿verdad? Sí, Bien. licenciado. Primera unidad. ¿Cómo están? ¿Entramos de lleno, jóvenes? ¿O pensaron lo que les digo? Lo que les dije. Y vamos, ahí les compartí. Buenas noches, Pablo. En el Classroom les compartí, no sé si tuvieron oportunidad de leer el programa de estudio y si tuvieron oportunidad de leer el reglamento. Ahí se los compartí. El programa de estudio es este mismo que estoy viendo acá. Acá, como les dije, lo que vamos a ver, pues es un conocimiento amplio del derecho procesal del trabajo. ¿Qué es el derecho procesal del trabajo como tal? Lo que debemos de comprender es que acá en este tipo de derecho, que es la aplicación de la norma adjetiva, vamos a materializar, vamos a ejecutar esa acción correspondiente para decirle al juez, señor juez, fíjese que yo estaba en una relación laboral. Hay un tema muy importante. Recuérdense ustedes que el juicio ordinario laboral individual y el juicio ordinario colectivo tiene una gran diferencia. Regularmente, un juicio ordinario laboral, en un 99% de los casos, se va a dar cuando ya ha finalizado la relación laboral. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no se da un juicio ordinario laboral en una relación laboral como tal? Porque obviamente las personas tienen miedo de accionar en contra de sus patronos, porque al finalizar el proceso, si lo pierden,
pues obviamente son despedidos. En cambio, es requisito sine qua non o es requisito fundamental que cuando exista una negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, un contrato colectivo, un convenio colectivo, un laudo arbitral, que es el pacto colectivo, o un convenio colectivo, sí o sí debe existir la relación laboral. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es materializar específicamente el juicio ordinario laboral. Con base en el derecho de petición, podemos ir directamente a un juicio ordinario laboral para que se reconozcan nuestros derechos. Y por eso yo insistía en que ustedes tenían que tener claro específicamente qué eran o cuáles eran los conceptos, las nociones del derecho de trabajo. ¿Por qué? Porque en el juicio ordinario laboral vamos a aplicar esas normas del derecho de trabajo. Entonces, por ejemplo, María Esther Sacbá, ¿cómo está? Gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, licenciado? Mucho gusto. Pues con frío, Igual. pero aquí estamos. Hay que abrigarse bien. Igualmente, María Esther, yo le hago una pregunta y si no la puedo responder, aquí la apoyamos todos. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre una relación laboral como tal y una relación civil y una relación mercantil? La relación laboral es entre patrono y trabajador. Ajá. La relación civil es entre particulares. Y la otra relación que fue que me dijo, perdón. Mercantil. Ay, Ayudamos a María ahí me Esther. quedo, licenciada. Ayudamos a María Esther. Pablo. Buenas tardes, buenas noches, licenciado. ¿Qué es entre comerciantes? Ok. Pero, por ejemplo, Pablo, María Esther y compañeros, si ustedes me contratan a mí, dígame, Arnulfo. Arnulfo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Considero que la diferencia va a ser la finalidad de la relación. No tanto el nombre de los actores, sino la finalidad con la que se inicia o se realiza esa relación, Por ya sea ahí, laboral, mercantil o civil. por ahí va el tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes me contratan a mí como abogado, Arnulfo, Marjorie, Pablo, César, Roberto, y me dicen, mire Jesús, usted pues quiero que me preste sus servicios personales. Hay una gran diferencia. Hay elementos que diferencian a la relación laboral con la relación civil y la relación mercantil. Eso lo tienen claro ustedes, ¿verdad? Sí. Hola Marjorie, ¿cuáles son esos elementos? Los sujetos, el ámbito en el cual se desarrollan las actividades. Así es. Por ejemplo, y eso es lo que pasa mucho en la calle, por eso es muy importante que no olviden ustedes el artículo 202. Si viene Marjorie y me contrata a mí como su abogado para una defensa correspondiente y Marjorie viene y me dice, mire, Lick, pues obviamente yo quiero que usted me apoye hoy 3 veces por semana a donde usted está. Supongamos que Marjorie tiene una empresa. Entonces en la empresa de Marjorie todos los días se entran a trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Pero ¿qué pasa si Marjorie me dice, mire, Lick, o mire Jesús, fíjese que será que usted puede ir 4 veces por semana? Déjeme ver. Man, es que si necesito que venga, si no, no me sirve de nada que usted me esté apoyando. Va, hago el esfuerzo. Después me dice al mes, mire, podrá venir 5 días a la semana. Va. Después me va a decir, mire, fíjese que necesito que esté más temprano acá. Necesito que entre a las 8 y salga a las 4. Yo por la necesidad del trabajo que tengo voy a decir, está bien. Después Marjorie me va a decir, mire, como el tiempo está peligroso, ya no va usted a necesitar traer su computadora, yo le voy a dar una acá. Y tema específico de la apariencia de la empresa, yo le voy a dar a usted específicamente una playera, un gafete. Bueno, entonces yo estoy trabajando en mis escrituras y lo que sea, y llega la pongo ejemplo Marjorie, no se va a molestar, yo disculpe, Marjorie o cualquier otro compañero. Disculpe. Entonces, bien, entonces llega Arnulfo, que es el supervisor, y le dice, mire Jesús, fíjese que Marjorie pues ya me dijo que usted no está trabajando en la empresa, nada, porque usted está prestando sus servicios acá. ¿Cómo voy a saber yo si específicamente la contratación que se dio es una contratación
de tipo profesional civil, porque primeramente Mario me había contratado como abogado como servicios profesionales, pero en el camino se fue dando una simulación laboral. ¿Qué pasa? Cuando Mario por la necesidad que yo tengo, Mario me dice al año, fíjese que ya no voy a necesitar de usted, o a los 2 años. Bueno, pague mis prestaciones. ¿Qué prestaciones, Jesús? Si usted, yo lo contraté por servicios profesionales. Pero Mario y yo venía todos los días. Sí, pero usted no es mi trabajador. ¿Es necesario acudir ahí a un juicio ordinario laboral o no, creen ustedes? Sí, licenciado. Sí, licenciado, porque había una relación laboral en la cual usted tenía horario, tenía uniforme y tenía otros objetos que lo vinculan directamente con un tipo de trabajo. Pero si mi contrato, hola Manuel, buenas noches, si mi contrato dice que es por servicios profesionales y que no tengo derecho, ¿será que un juez laboral me va a aceptar ese proceso? Pero licenciado, bueno, por lo que entiendo en el camino se pudo haber dado un contrato verbal. ¿Ok? Ahí es donde específicamente, esa es la esencia que, eso ya lo vieron ustedes el año pasado, pero yo les rogaría por favor que nos vayamos al cuarto considerando del Código de Trabajo, inciso D de dedo. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Lick, también en el momento de que se tiene que probar la relación laboral, si él adquirió en un inventario que le han cargado un equipo o algo, eso también lo hace un vínculo en la relación laboral. Ok. Gracias, Josué. Buenas noches. Adelante, Mario. Voy a leer el considerando inciso B. Dice, Por favor. El derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo. Lo primero, porque estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de una bien entendida equidad, es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes. Y lo segundo, porque su tendencia es la de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surgen, con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles. Marjorie, ya que está ahí, usted me puede apoyar con leer el artículo 18 del Código de Trabajo. Y esto, por favor, jóvenes, apúntenlo, porque es para su privado y para la vida. Artículo 18. Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona trabajador queda obligada a prestar a otra, patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. En el caso de... Ahí paremos. Okay. Supongamos que ustedes, Dios mediante, van a tener ya su bufete. Y esa es la aplicación del derecho procesal del trabajo. Por eso, disculpen que sea tan reiterativo, es importante para un servidor de ustedes que ustedes tengan claro todo el tema sustantivo. Porque supongamos que Pablo Alberto Miranda es el abogado y yo llego a su bufete. Yo le digo, fíjense que mi patrono, Pablo, tiene que analizar específicamente si el caso que yo le estoy contando encuadra en una relación laboral per se como tal o encuadra en una relación civil. Porque si encuadra en una relación civil, ¿qué juicio van a plantear? Depende, ¿verdad? Si es profesional, un sumario, puede que quepa. Por responsabilidad, deducción de responsabilidades. Pero si los elementos que yo le estoy comentando, Pablo como buen moralista va a decir, no, un momento, Jesús, a usted lo contrataron por un aspecto, pero en el camino se fueron dando específicamente ciertos elementos en donde nosotros vamos a demostrarle al juez nuestra ponencia y nuestra tesis que con base en el principio de realismo se subsume los elementos y la contratación que se dio y vamos a demostrar a través de un juicio oral, juicio ordinario laboral, pero que es oral, demostrarle que se dio una simulación laboral. Esos son los aspectos. ¿Cuáles son los elementos que diferencian a una relación laboral, civil y mercantil? Ojo, los 3 contratos tienen una prestación de servicios personales. ¿Qué dicen ustedes?
Jóvenes, Licenciado, Sí, solo una observación. dígame. La mayoría de compañeros no han llevado todavía procesal civil ni tampoco han llevado mercantil. Pero sí Entonces, han llevado ahí, derecho laboral. derecho laboral, sí. Derecho laboral 1 y 2, sí. Eso sí. lo tuvieron que haber visto en derecho laboral, ¿no lo vieron? No, licenciado. Yo estuve con el licenciado Vidal y eso no lo vimos. Sí, yo también estuve con él y no lo vimos. No, licenciado, no lo vimos. Ok, bien. Vamos a platicar un poquito. ¿Quieren que hagamos un repaso el día de hoy? ¿Cómo están Sí, por todos? favor, licenciado. Sí, licenciado. Sí, lo mejor. Por favor, licenciado, muchas gracias. Va. Vamos a tomarnos unos 20 minutos. Vamos a terminar la clase el día de hoy, tipo 8:15. Disculpen que tengo que ver unos temitas ahí, pero vamos a platicar. Bien. Para yo poder llegar, pero si tienen alguna duda me interrumpen, y les rogaría que si es su voluntad, puedan encender su cámara, porque así no siento que estoy hablando a través de la pantalla. Ya pasaron 4 años en pandemia que no sabía si estaban o no ahí, pero se los voy a agradecer. Bien, jóvenes, ¿qué es un juicio ordinario laboral? Un juicio ordinario laboral es un juicio de conocimiento que va a accionar cualquier persona que cree y tiene la convicción de que le fueron violentados sus derechos laborales. ¿Tienen su constitución a la mano? Sí, Leamos el artículo 101, por favor. dijo. Por favor. Artículo 101, derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Ok. Y el artículo 103 lo vamos a leer posteriormente. Alguien dijo por ahí, ustedes me recordarán, es entre comerciantes. Cuando ustedes estén en su bufete, Dios mediante, cuando les llegue un caso, como les estoy contando, ustedes van a analizar y a determinar si si el caso que les están contando encuadra en una relación laboral o encuadra en una relación civil. ¿Cuál es la gran diferencia? Para que ustedes sepan específicamente si es una relación laboral, tienen que conculcarse o tienen que concurrir 5 elementos para que pueda yo encasillar ese caso en una relación laboral. Y si se dan esos 5 elementos, no se tiene que dar uno como todos lo dicen, no se tienen que dar los 5 para decir, momento, no sé quién lo dijo por ahí, licenciado, en el camino puede que hayan cambiado las condiciones. Pero, ¿qué es la relación laboral? Por eso será el artículo 18. Es el vínculo económico y jurídico. ¿Por qué económico y jurídico? Jóvenes, ¿por qué creen ustedes? Ayúdenme con eso. Porque hay intercambio de servicios por una remuneración económica. Así es, Marioli. Es el vínculo económico y jurídico y puede que exista o no un contrato. Conforme el derecho de trabajo, artículo 30, el Código de Trabajo, la carga de la prueba la tiene el patrón. Disculpe que lo ponga de ejemplo, César, pero aquí lo tengo en la cámara. César tiene unos anteojos igual que yo. Pero si yo le digo, César, esos anteojos son míos, ¿qué me va a decir usted? Que no le, ¿Por qué? porque yo los adquirí, yo lo pagué por ellos. ¿Y qué me garantiza a mí que usted los adquirió? Bueno, debería de demostrarle yo un documento o una factura para demostrarle que sí son míos. Si yo digo, esos anteojos, perdón que le señale, que César tiene, son míos, perfecto, Jesús. Dígame si son suyos y enséñeme la factura. En derecho civil, cuando yo digo algo, debo de probarlo. En derecho de trabajo, la carga de la prueba la tiene el patrono. ¿Alguien que me lea el artículo 30, por favor? ¿Van conmigo? ¿Se van perdiendo? ¿Los estoy orientando? ¿Los estoy perdiendo más? Artículo 30.
La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si el requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe. Deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. Qué duro, ¿verdad, María Esther y compañeros? Porque si yo digo, yo trabajé con César 10 años y demuestro que trabajé con César a través, ya vamos a ver, a través de la jurisprudencia y la doctrina legal, que específicamente el ex trabajador o trabajador solo tiene que demostrar 3 aspectos para garantizar que existe una relación laboral. El resto le corresponde al ex patrono o al patrono. Pero, por ejemplo, si yo digo, César, yo trabajé para él y yo demuestro en teoría, el juez va a aceptar la demanda. Y César va a tener que decir, no, es que a Jesús lo acabo de conocer el miércoles. ¿Y cómo va a ser eso que trabajó 10 años conmigo? Pero lo tiene que demostrar. Esa es la inversión de la carga de la prueba. Entonces, es el vínculo económico jurídico por el cual una persona denominada trabajador va a prestar sus servicios personales, físicos o intelectuales. ¿Por qué físicos e intelectuales? ¿Jóvenes? ¿Por qué físicos e intelectuales creen ustedes? Clic, porque depende del trabajo, si es físico, digamos que si hubiera como que descargado camiones y digamos que en el caso de oficina sería como intelectuales, serían temas administrativos o algo así. Así es, Tomás. Pero se dieron cuenta que antes de decir sus servicios físicos e intelectuales, mencioné, va a prestar de forma personal. ¿Por qué de forma personal? Tomás, si yo lo contrato a usted. Porque tendría que dejar yo personalmente para el tema de contrato. Pero, por ejemplo, si yo lo contrato a usted, o mejor usted me contrata a mí, para que yo le vaya a dar una cátedra específica sobre un tema, y usted me dice el contrato va a ser con usted, y yo mando a un tercero, ¿es un servicio personal mío? Ahí depende, ese también dependería, o sea, porque el contrato fue con usted específicamente, pero si hubiera como que una modificación en la cláusula y podría tener como que alguien representante de su parte. ¿Y ya eso sería una posible relación laboral? Sí. Yo lo puedo mandar a usted. Perdón, no lo escuché. ¿Eso ya podría ser una relación laboral para que yo lo pueda demandar a usted? Ahí vamos a ver, no se preocupe. Lo que quiero es que hable. Es el vínculo económico jurídico por el cual una persona denominada trabajador presta sus servicios de forma personal, ya sea físicos e intelectuales, a una persona denominada patrón, bajo una dependencia continuada y dirección inmediata. ¿Qué es dependencia continuada, jóvenes? ¿Qué es Estar laborando un horario de trabajo, por ejemplo. Ajá. Un horario de trabajo. Un horario de trabajo. Que me den todos los insumos. Adelante, Arnulfo. Que está sujeto a las condiciones que establece el patrono. Así es. ¿Y dirección delegada qué significa? Bajo sus instrucciones, ya sea directas o a través de un representante de él o un empleado de confianza. Ahí está. Si se dan esas 5 características que regula el código y le sumamos una más, que es la sexta, a cambio de una retribución económica. Y ahí nos vamos. ¿Leyeron los convenios? ¿Cómo van con los convenios? Yo ya estoy haciendo mi chance. Ustedes tienen que hacer el suyo. ¿Alguien tiene el convenio 95 a la mano? Ahí ustedes que son millennials y... Listo, licenciado. Aquí lo tengo. Léame el artículo 1, por favor, Arnulfo. Claro. Convenio 95, Convenio sobre la protección del salario, 1949. Artículo 1. A los efectos del presente convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo.
escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar, o por servicios que haya prestado o deba prestar. Ahí estamos. Si en el análisis del caso que es sometido a conocimiento de ustedes, voy a quitar esta presentación porque nada nos sirve. Así lo veo a todos más completos. Si en el análisis del caso que es sometido a conocimiento de ustedes, concurren estos 5 elementos, más el sexto, mejor digamos estos 6 elementos que estoy mencionando, sí o sí es una relación laboral. No importa qué documento se firmó. No importa qué documento fue el que nosotros dijimos, va a ser una relación inminentemente civil, va a ser una relación inminentemente mercantil. Si estos elementos concurren, por favor, compañeros, es una relación laboral. ¿Por qué no una relación civil? En una relación civil, lo acabo de mencionar, y Marjorie, María Esther, Arnulfo y César, Tomás, Edwin, Pablo nos apoyaron. ¿Cuál es la diferencia entre una relación civil y una relación laboral? En una relación civil, si ustedes me contratan como abogado a mí, ¿tengo yo horario de entrada para ir a su empresa? No. Me citan ustedes a una reunión a las 8 de la mañana, puede que llegue, pero solo llego a la reunión y me voy. Tengo yo la dirección de ustedes que me digan, mire, Lick, antes de hacer esto, necesito que haga esto. No, porque en teoría yo soy el profesional y yo hago mi propio tiempo. ¿Explico? Ustedes me proporcionan todos los insumos. A lo mejor sí. Ese es un elemento de 6. Y pago yo. Entrego mi factura y ustedes me pagan. Van a concurrir 2 elementos de 6. ¿Es una relación laboral o no? ¿Qué dicen ustedes? No. No, licenciado. No, claramente no cumple con ningún requisito de la relación laboral. Así es. Si nos vamos a una relación mercantil, viene Pablo y le dice a Eddie, mira, Eddie, quiero que me hagas esta fachada o este jardincito. Firmamos un contrato, o como ya ustedes van a ver en mercantil, el derecho mercantil se rige por 2 principios fundamentales, el principio de realismo, ¿ya? Y el principio de verdad sabida, el principio de buena fe, la buena fe guardada. Entonces hacen la contratación. Pero Pablo le dice, mira, yo quiero esto acá. Perfecto. Hacen la contratación con Eddie. Vamos a empezar a llegar a trabajar todos los días de 8 a 5 de la tarde. Supongamos que es un lugar en donde, porque ahora solo condominios son, mira que hasta qué horas dejan de trabajar ahí, hasta las 5 de la tarde. Entonces vamos a trabajar de 8 a 5. Perfecto. Y empiezan a trabajar, Sí hay un horario de entrada. Pero Eddie no está llegando, Eddie está mandando a sus trabajadores. Pablo no le está dando a Eddie el cemento, la arena. Eddie solo le va a decir, mira qué tipo de piso querés, este o este. ¿Ya? O va a decir Eddie, mira, o le va a decir Pablo, fíjate que para economizarme un poco, decime dónde compro el piso. Bueno, entonces dejáselo ahí a mi trabajador. ¿Es una relación laboral eso? ¿Qué dicen ustedes? Hola, Sí. Carol. ¿Por qué? No sería una relación laboral porque no la está realizando personalmente, sino que está enviando a terceras personas. Así es. Lick, ese sería como un tipo de contratación outsourcing. Más o menos, un outsourcing. Las outsourcing, vamos a profundizar porque las outsourcing, desde mi punto de vista, no todas, pero es un encubrimiento, una simulación laboral. Porque las outsourcing lo que hacemos es, yo aquí, disculpen, pero no puedo ver a más, tengo 2, 4, 6 a 8 personas en pantalla y 136 más, dice. Pero las outsourcing viene y me contratan a mí directamente para hacer estas funciones. Pero ¿qué pasa con los outsourcing? Si ustedes ven en los bancos, en las empresas, ya les ponen la primera de la empresa. Ahí es donde existe ya una simulación. Entonces, vamos a explicar bien las outsourcing en la próxima clase, pero para ahorita voy Marjorie, para si a ustedes les queda claro, no es un outsourcing porque yo estoy contratando un trabajo para una obra determinada, pero si yo voy a proporcionar todo, si es una relación laboral.
Pero si yo vengo y le digo, quiero que me haga este jardincito, fíjate que el experto yo lo tengo aquí, el herrero lo tengo aquí, tengo que ir acá, no es una relación laboral. Para poder nosotros ir a los tribunales, ahorita voy, Marjorie, y decir, señor juez, es un juicio ordinario laboral, primero tenemos que analizar si concurren los 5 elementos, bueno, los 6 elementos de la relación laboral. Si esos 6 elementos concurren, sea cual fuera su denominación, es relación laboral. Y ahorita la vamos a leer. Por favor, Marjorie. Es que estaba leyendo el artículo 18, ¿verdad? Y hay una parte que dice que es bajo la dependencia continuada y dirección inmediata. Pero aún no me queda claro qué significa bajo la dependencia continuada. Claro, con mucho gusto. Dependencia continuada significa, Marjorie, que usted me va a proporcionar todos los elementos para que yo pueda hacer mi trabajo. Es decir, dependencia continuada. Jesús, usted tiene que entrar a las 8, salir a las 5. Tiene un horario de hora y media, 1 hora de almuerzo. Aquí está lo que tiene que hacer de 8 a 12, atender personas, revisar contratos. Marjorie, y yo quisiera ver si específicamente puedo hacer, no, usted tiene que hacer esto. Ahí ya se está estableciendo una dirección inmediata. Pero dependencia continuada es que usted me va a proporcionar a mí todos los elementos. Usted me va a proporcionar a mí uniformes, si es que existen. Yo ya no voy a poder hacer otra más función más que con usted. Esa es dependencia continuada. Que usted me dé todos los insumos para yo poder hacer el que quiere. No sé si quedó claro. Sí, ya, gracias. ¿Y qué es dirección inmediata? Lo que estaba explicando. Mario, fíjese que yo quisiera ver si me da chance de hacer uno de mis contratos acá. No, Jesús, usted está trabajando acá. Pero Mario, yo no soy trabajador, sí, pero usted está aquí, hay que respetar el horario. Hágalo si quiere después, pero no lo haga dentro de la empresa, porque es mal ejemplo para la empresa, dicen algunas personas, no usted pues. Entonces, esa es la dirección inmediata. Si esos 6 elementos concurren en una relación contractual, si se hubiera denominado relación civil o relación mercantil, se extraen los elementos del contrato y se transforma a una relación laboral. Claro, eso tenemos que demostrarle ante el juez. ¿Alguien que me lea el artículo 106, por favor? De la Constitución. Listo, licenciado. Artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, bien la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva, serán nulas ipso iure o de pleno derecho, y no obligarán a los trabajadores, aunque se exprese en un contrato colectivo o individual de trabajo, en una convención o en otro documento. Las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretará en el sentido más favorable para los trabajadores. Así es. Usted ya conoce los principios del derecho del trabajo, ¿verdad? Porque aparte están los principios rectores del derecho procesal del trabajo, pero hay un principio que se denomina indubio pro operario. ¿Se recuerdan de ese? ¿Cuál es? El principio habla básicamente de que en una relación laboral tiene que ser todo lo que beneficia al trabajador. Okay. Entiendo yo. Sí. Gracias, María. ¿Alguien más? Dígame, Concepción. Sí, que es a favor del trabajador. Ok. Sí, es en caso de que exista duda, siempre se va a beneficiar al trabajador. Ok, Arnulfo. En caso de que surja alguna controversia, se favorece ante el tribunal siempre al trabajador. O sea, y este principio, gracias Concepción, Mario y María Esther, Arnulfo,
Este principio se basa específicamente sobre dos premisas: la norma más favorable y la condición más favorable. Es decir, la norma más favorable, que ahí les voy a dejar una tarea para específicamente el próximo día de clase. Si quiere lo hacen, y si no, pues no. O sea, tal vez suena muy feo, ¿va? Pero si quiere lo hacen, si no, no. Porque alguien que me lea el artículo 102, inciso I del Código de Trabajo, por favor. De la Constitución, perdón. Inciso Derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicio continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho de 10 días hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta, salvo cuando haya adquirido cesare la relación del trabajo. Va, ahora leamos el artículo 130 del Código de Trabajo, por favor. Artículo 130. Reformado por el artículo 6 del decreto 64-92 del Congreso de la República. Todo trabajador sin excepción tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo. Disculpe, volvamos a leer ese pedazo. ¿Todo? ¿Qué dice? Todo trabajador sin excepción tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. El hecho de la continuidad del trabajo se determina conforme las reglas del inciso C y D del artículo 82. Como anotaciones ver... No, dele. Como anotaciones ver artículo 133, 136 del Código de Trabajo y ver el 102, artículo 102 de la Constitución, inciso I. Perfecto. ¿Qué pasa con aquella norma de la Constitución que dice que todos los trabajadores tienen derecho a excepción de los trabajadores agropecuarios? ¿Cuántos días dicen los trabajadores agropecuarios? 10 días. ¿Qué pasa ahí entonces? Si la Constitución es la norma de normas. Adelante, Pablo. Acá, si no estoy mal, se utiliza el principio de el que favorece el trabajador y en este caso sería la norma del Código de Trabajo. Ok, Marjorie. Lo mismo, licenciado, se aplica el principio del indubio pro pelario, entonces el Código de Trabajo beneficia más al trabajador que articula la Constitución. Aunque sea la Constitución, ¿qué es la Constitución? Es la ley de leyes, ¿va? Y como una norma ordinaria no le va a hacer caso a una Constitución. ¿Por qué creen ustedes? Pues sí es superior, pero este es un principio del derecho, perdón, del derecho laboral, entonces por eso es que se aplica. ¿Y el derecho laboral es superior al derecho constitucional? No es superior. La ley, la Constitución es la mata de todos. Ok. Y entonces, ¿qué pasaría, Josué, con eso? Que la Constitución dice 10 días y el Código de Trabajo dice 15. ¿Cuál aplicamos? Dependiendo, está difícil. Porque es contradictorio. Tiene un nombre técnico cuando una ley y otra ley se contradicen. No lo recuerdo, pero aquí se están contradiciendo. Prácticamente. Licenciado, si en todo caso la Constitución manda algo, es la Constitución la que rige. Y si una ley que está subordinada a la Constitución dice otra cosa, es inconstitucional. Se tiene que obedecer la Constitución como primaria, ¿verdad? Por ser la Carta Magna. Ok. Pablo. Yo sí lo apoyo, pero aquí hay un principio. Por eso es de que se contradice. Ok, Víctor Antonio, después ya bajaron la mano. Víctor Antonio y Pablo Hernández. Adelante, Víctor. Bueno, Concepción y Pablo. Licenciada, ¿se aplicaría el principio de superación de garantías mínimas o de derechos mínimos? No. Ok. ¿Por qué Concepción?
porque eso, o sea, el principio es que se superen los derechos mínimos que tienen los trabajadores para beneficiarlos. Ok. Va. Bien, Pablo. Sí, licenciado, muy bien, pues basándonos en el principio de indubio pro operario, no es que contradiga como tal, ¿verdad? Pero se utiliza más ya que favorece al trabajador y como los derechos del trabajador son irrenunciables, yo pienso que sea por ese lado, ¿verdad? Que se utiliza más el código de trabajo por lo mismo que por los tratados he mencionado que el indubio pro operario favorece al trabajador y se utilizará ese a su conveniencia. Ok. Carlos Uriel Marroquín, buenas noches. En este caso sí se aplicaría el principio indubio pro operario porque aparte en el artículo 106, en el párrafo tercero de la Constitución, nos reafirma el principio indubio pro operario, que es en caso de dudas sobre interpretación o alcance de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en sentido más favorable para los trabajadores. Esto incluso está reforzándolo, por lo tanto, el aplicar la ley laboral en este caso no está contradiciendo la Constitución, es más, la está obedeciendo. Muchas gracias, Carlos. Todos dieron una muy buena respuesta. Dígame, Marjorie. Siento que también se puede agregar que el derecho de trabajo es un derecho tutelar. Eso está en el, considerando cuarto, inciso A, en donde dice que el derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Y tengo una anotación en el 103 que habla también de la tutelaridad de las leyes de trabajo, en donde dice que las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliadoras, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, y es lo que mencionaba que usted, la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica. Gracias. Considero entonces que se sigue poniendo el... Todas las respuestas fueron bien. No lo hago por congraciar con ustedes. Los felicito. Eso les pediría que lo sigan haciendo. Carlos Marroquín dio una explicación técnica y legal. Y coma, legal, no ilegal. Y todos, Mario y Lacabar también. Es precisamente por eso. Este tipo de debates son los que les van a preguntar a ustedes en el privado. Con ese temple, dígame, Víctor. Víctor, es que no le escuchamos, Víctor, perdone. Y con ese temple que ustedes acaban de responder, es el mismo temple que tienen que utilizar en los privados. Fácil y sencillo. Todas las respuestas son correctas. A, B, C, D y F, las que dieron son correctas. Solo les agregaría yo un temita más. ¿Por qué? Porque hay catedráticos que les dicen a ustedes ¿por qué? Hay jueces que les dicen ¿por qué? ¿El derecho de trabajo es un derecho humano o no es un derecho humano? Es un derecho. Sí, licenciado. Sí, es un derecho humano. Leamos el artículo 46 de la Constitución, por favor. Licenciado, ¿me escucha ahora? Ahí sí, Víctor. Justamente eso le iba a mencionar, que... Artículo 46. Permítame, Daniel. El derecho al trabajo es un derecho humano. El artículo 46 establece que en materia de derechos humanos, los convenios ratificados por Guatemala tendrán preeminencia sobre el derecho interno. Por lo tanto, dentro de estos convenios también encontramos establecido ese principio del indubio pro operario, donde se beneficia, ante la duda, se beneficia al trabajador. Uy, gracias. Dania, gracias, Víctor. Así es. Dania, ahora sí, disculpe que de manera abrupta le dije, permita. No, licenciado, era para darle lectura al artículo 46, pero creo que el compañero ya lo indicó. Ahora hay un tema muy importante. Dígame, Arnulfo. Aquí hay un tema muy importante. Tienen la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados. Taipéenla ahí y léeme el artículo 27, por favor. Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados. Eso lo tienen que leer. En el 26 está el Pacta Sunt Servanda. Por favor, Edgar. Adelante, Edgar. ¿Alguien que me dé el artículo 27? ¿Lo tienen en la mano? Artículo 27.
el derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. Así es decir, el derecho de trabajo es un derecho eminentemente humano y el derecho de trabajo está acoplado por varios convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. El día miércoles les pedí que por favor buscaran los convenios fundamentales, los convenios de gobernanza y los técnicos. Espero hayan hecho su tarea. Una que otra tarea les voy a pedir yo, pero eso es para ustedes, porque en el examen sí les va a servir. Hay un tema muy importante. Yo examino de lo que doy en clase. En clase ustedes van a escuchar que les diga cuáles son los convenios fundamentales de la OIT. Ya les estoy dando una pregunta. Así, licenciado, es A, B, C, D. ¿Cuáles son los convenios técnicos? Licenciado, pueden ser tal y tal. O enuméreme 2 convenios técnicos. O en el examen les puedo preguntar, explique con sus palabras qué es el tripartismo, que lo vimos el miércoles pasado, ¿se recuerda? Entonces, fácil y sencillo. Existen convenios internacionales que se deben de cumplir. Y 2, Guatemala es parte y es signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Guatemala es parte de una u otra manera de los convenios internacionales, el Protocolo de San Salvador, y Guatemala es parte también de lo que se denomina el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. ¿Y qué integra el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos? La Comisión Internacional, la Comisión de los Derechos Humanos y la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Esos 2 aspectos correspondientes obligan, o sí, a que el juez atienda su petición. Pero, y les dejo de tarea, porque yo les supliqué que íbamos a terminar a las 8 menos cuarto, ya son las 8 menos 10, les dejo de tarea, hay algo que se llama bloque de constitucionalidad, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Para el día viernes sí les rogaría que lean las 3 y les voy a preguntar cuál es la diferencia entre cada uno para poder explicar. Repito, dígame, Pablo. No, le dije solo para que repitiera. Gracias, muy amable. Control de constitucionalidad, bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Leámoslo, por favor. ¿Cuál fue el último, Lick? Perdón. Control de convencionalidad. Ahí hay 2 elementos. Investíganos también, por favor. A todos se los voy a preguntar. Habemos conectado 145. No todos, pues. Entonces ahí está, Lick, ahí está más que todo lo que estamos discutiendo ahorita. Exactamente. Ahí está. Es que yo me iba a meter a los derechos esos internacionales, pero no sé qué tanto iban a bajar, pero ahorita ya amplié con lo que dijeron los compañeros. Bastante. Control de constitucionalidad, bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad. Eso, si no lo vieron, ya lo van a ver acá, porque esos 3 aspectos son los que utilizamos en el juicio ordinario laboral. Juicio ordinario laboral es fácil, ustedes lo van a entender, lo van a comprender, yo se los digo con esquemas y no hay pierde. Pero ¿de qué sirve que conozcamos la caja si no sabemos qué lleva internamente? ¿Qué vamos a ir a hacer a un juicio ordinario? ¿Qué vamos a ir a hablar? Bien, estimados compañeros, recibimos una clase de 50 minutos, creo que fue una clase productiva. Yo siempre les pregunto cómo se sienten en la clase, cada semana hago un análisis para ver cómo van, porque si 3 no me entienden y el resto sí, pues vamos bien, pero si 147 no me entienden y 1 sí, pues el que está mal soy yo. Entonces vamos a seguir avanzando. Gracias, César, gracias, Josué, y Dios mediante nos miramos el día viernes a las 7 de la noche para platicar otros 50 minutos, 1 hora, ¿ya? Gracias, Milik. Feliz noche, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick.